Capítulo 14 del Bhagavad Gita. El yoga del conocimiento y de la renuncia a la acción. Jnana Karma Sannyasa Yoga. Versión Gita de acuerdo a Gandhi. Traducido al español y recitado por Pedro Nonell. El Señor dijo: yo expuse este yoga imperecedero a Vivasvat, quien se lo comunicó a Manu y Manu a Ishvakavu. Así transmitidos sucesivamente, los sabios reales lo aprendieron. Pero con el largo paso del tiempo, este yoga disminuyó en el mundo, oh Parantapa. El mismo yoga antiguo que hoy te he expuesto, porque tú eres mi devoto y mi amigo, es el secreto supremo. Arjuna dijo: tú naciste después de Vivasvat. Entonces, mi señor, ¿cómo voy a entender que tú lo expusiste al principio de los tiempos? El Señor dijo: muchos nacimientos hemos experimentado, tanto tú como yo, oh Arjuna. Yo los conozco todos, tú no los conoces, oh Parantapa. Aunque no nacido y eterno en mi esencia, aunque Señor de todos los seres, aun asumiendo el control sobre mi naturaleza, yo llego a ser por mi misterioso poder. Cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, entonces, oh Bharata, yo me manifiesto, vuelvo para salvar a los justos, destruir a los malvados y restablecer el camino de los principios. Yo nazco de era en era. Quien conoce el secreto de mi nacimiento y de la acción divina, no renace de nuevo. Después de abandonar el cuerpo, él viene a mí, oh Arjuna. Liberaos de la pasión, del miedo y de la ira, totalmente llenos de mí, confiando en mí y purificados por la ardiente prueba del conocimiento. Muchos se han convertido en uno conmigo. Cualquier camino por el cual los hombres acudan a mí, yo me rindo a ellos. En todos los sentidos, oh Partha, el camino que siguen los hombres es el mío. Aquellos que desean que sus acciones den frutos, ofrecen sacrificios a los dioses, porque en el mundo de los hombres el fruto de la acción se puede obtener rápidamente. El orden de las 4 castas fue creado por mí, de acuerdo con las diferentes gunas y el karma de cada uno. Sin embargo, aunque su autor, siendo yo inmutable, no soy el autor. Las acciones no me afectan, ni me interesan sus frutos. Quien me reconoce como tal no está esclavizado por las acciones. Sabiendo esto, los hombres de la antigüedad, ansiosos de libertad, realizaron acciones. Haz tú, entonces, tal como hicieron los hombres de antaño. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la inacción? Aquí incluso los sabios están perplejos. Te expondré esta acción sabiendo que contigo estarás salvo del mal. Porque es necesario conocer el significado de la acción ordenada por los Shastras, de la acción prohibida y también el de la inacción. Impenetrable es el secreto de la acción. Quien vea la inacción en la acción y la acción en la inacción es un iluminado entre los hombres, es un yogi, ha hecho todo lo que necesita hacer. Aquel cuyos propósitos están libres de deseos y de egoísmo, y que ha quemado todas sus acciones en el fuego del conocimiento, los sabios le llaman Pandit. Quien ha renunciado al apego por el fruto de las acciones, que siempre está contento y liberado de cualquier atadura, él, aunque inmerso en la acción, no actúa. Quien sin esperar nada, manteniendo su mente y su cuerpo bajo control, abandonando toda posesión y realizando cada acción solamente con el cuerpo, no peca.
contento con cualquier oportunidad que pueda llegar, libre de los pares de opuestos, libre del resentimiento, imparcial ante el éxito y el fracaso, él no está esclavizado, a pesar de que actúa. El alma libre que ha aniquilado cualquier apego, cuya mente está firmemente anclada en el conocimiento, que actúa solo para el sacrificio, extingue todo el karma. La ofrenda del sacrificio es Brahman, la oblación es Brahman, es ofrecida por Brahman en el fuego que es Brahman. Así, aquel cuya mente está fija en los actos dedicados a Brahman, se compenetrará con Brahman. Algunos yogis realizan sacrificios adorando a los dioses. Otros ofrecen el sacrificio de su propio sacrificio en el fuego que es Brahman. Algunos ofrecen como sacrificio el sentido del oído y los otros sentidos en el fuego de la restricción. Otros sacrifican el sonido y los otros objetos de los sentidos en el fuego de los sentidos. Otros sacrifican también todas las actividades de los sentidos y de la energía vital prana en el fuego yógico del autocontrol, iluminado por el conocimiento. Otros ofrecen bienes materiales para el sacrificio, con austeridades, con yoga, algunos con adquisición del conocimiento y algunos con su transmisión. Todos estos sacrificios son rigurosos votos y serios esfuerzos. Otros, absortos en las prácticas de control de la energía vital, pranayama, sacrifican lo externo en lo interno y lo interno en lo externo, o controlan el flujo de esta energía vital, interna y externa. Sin embargo, otros, austeros en la comida, sacrifican una forma de energía vital en otra. Todos estos saben lo que es el sacrificio, y mediante el sacrificio se purifican de todas las impurezas. Aquellos que se benefician del residuo del sacrificio, llamado Amrita, alcanzan al eterno Brahman. Este mundo no es para los que no ofrecen sacrificios. ¿Cómo entonces lo será el siguiente mundo, oh Kurusatama? Aún así, se han descrito varios sacrificios en los Vedas. Conócelos todos, ya que proceden de la acción. Sabiendo esto, serás liberado. El sacrificio del conocimiento es mejor que el sacrificio material o parantapa, ya que toda acción que no ata encuentra su consumación en el conocimiento. Los maestros del conocimiento que han visto la verdad te impartirán este conocimiento. Apréndelo a través del humilde tributo y servicio, así como preguntando repetidamente. Cuando hayas alcanzado este conocimiento, oh Pandava, no volverás a caer en este error. En virtud de ellos, verás a todos los seres sin excepción en ti mismo y por lo tanto en mí. Aunque tú seas el mayor de los pecadores, cruzarás el océano del pecado en la barca del conocimiento. Tal y como un fuego abrasador convierte su combustible en cenizas, oh Arjuna, aún así, el fuego del conocimiento convierte todas las acciones en cenizas. No hay nada en este mundo tan purificador como el conocimiento. Quien es perfeccionado por el yoga lo encuentra en sí mismo en la plenitud del tiempo. Es el hombre de fe quien adquiere el conocimiento, el hombre que está centrado en él y que domina sus sentidos. Habiendo adquirido el conocimiento de Atman, alcanza mucho antes la paz suprema. Pero el hombre que duda, el ignorante, sin conocimiento ni fe, está perdido. Para quien tiene dudas, no existe, ni en este mundo ni en el más allá, ni tampoco felicidad. Quien ha renunciado a toda acción por medio del yoga, eliminando todas las dudas por medio del conocimiento, es dueño de sí mismo. Ya no le atan las acciones, oh Dhananjaya. Por lo tanto, corta la duda engendrada por la ignorancia con la espada de la autorrealización que se ha infiltrado en tu corazón. Dirige el yoga hacia ti mismo y levántate, oh Bharata.